Muy buenas noches, que Dios le bendiga grandemente. Esperamos que esté siempre el Señor Jesucristo por su Espíritu dirigiendo su vida. Esta noche vamos a tener un estudio bíblico más en el libro de Apocalipsis, pero antes de hacerlo vamos a orar y queremos recordar en nuestras oraciones a aquellas personas damnificadas por estos dos huracanes que golpearon fuertemente la región norte y la región oriente de nuestra Guatemala, también habiendo causado daños en los países hermanos de El Salvador, esta segunda, la Iota, el huracán Iota, y en Honduras, principalmente ETA, aunque también hubo algunos daños de Iota. Y esta última Iota sigue golpeando directamente y de una manera muy severa a la nación de Nicaragua. En la región donde nosotros vivimos, aquí en Guatemala, en el suroccidente del país, pues no ha habido mayores daños, pero Dios quiere que nosotros nos solidaricemos y apoyemos a las personas que han sido damnificadas, que están damnificadas, que siguen estando fuera de sus hogares, en albergues, que lo han perdido, algunas de ellas completamente todo, incluido el lugar donde habitaban, su casa. Y bueno, primero que nada pedirle a Dios, pero también con las bendiciones que Dios nos da, bendecir a estas personas que están en necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos por tus bondades y por tu amor. Queremos pedirte que sea tu Espíritu quien ilumine nuestra mente e ilumine nuestro corazón para este estudio que vamos a tener. Y Señor, también queremos pedirte por aquellas personas en el norte, en el oriente de nuestro país de Guatemala, especialmente los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, ahora ya también Chiquimula, Zacapa, otros que fueron alcanzados como Quiché, Huehuetenango, Petén, los países también, Señor, de Honduras, El Salvador, y Nicaragua también, Costa Rica, Colombia también, Señor. Pedimos que tú, en tu misericordia, proveas de lo necesario y toca nuestros corazones para ser solidarios con sus hermanos guatemaltecos y centroamericanos. Primero que nada orando, pero también contribuyendo conforme a las bendiciones que tú das a nuestras vidas. Señor amado, gracias te damos por el cuidado que has tenido de nosotros, pero pedimos por nuestros hermanos que están en esta situación tan difícil en estas últimas semanas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos en esta oportunidad a compartir el pasaje de una iglesia más. Estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis, se le llaman, o sea, fueron 7 cartas enviadas a cada una a 7 distintas iglesias en la región del Asia Menor, hoy lo que conocemos como Turquía. Y en esta ocasión vamos a ver la carta enviada a Tiatira, a la ciudad de Tiatira, a la iglesia que está en Tiatira. Dice el verso 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando analizamos este verso 18 y nos damos cuenta a quiénes está siendo dirigida la carta o en dónde está ubicada la iglesia. Tiatira era una ciudad que se encontraba entre Sardis, al norte de Sardis, al noroeste de Sardis y al sureste de Pérgamo. Era una ciudad industrial. Si recordamos en Hechos 16, ahí conocemos la historia de una mujer que se convirtió a Cristo, llamada Lidia. Esta era su ciudad de origen, Tiatira. Era una ciudad dedicada a los tintes, a teñir telas, teñir aquellos textiles que más tarde serían usados en la confección de la ropa de las personas. Por supuesto que era una industria
muy próspera, porque aquellos tejidos no eran para nada baratos. Al contrario, tenían un alto costo. Esta iglesia, ubicada en aquella ciudad, presentaba ciertas dificultades para los creyentes. Una de tipo laboral y otra de tipo religioso. Primero, estaban en aquella ciudad habían otra clase de industrias también. Había también la industria del calzado, había también la industria de curtidores, panaderos, tintoreros, caldereros y otros oficios, y estaban organizados en lo que hoy podríamos conocer como sindicatos, como gremios, ¿no? Y estos gremios obviamente tenían sus propios programas de desarrollo, incluido dentro de ellos ciertas festividades cargadas de paganismo y cargadas de idolatría. Ellos tenían sus dioses y ofrecían comidas y hacían fiestas dedicadas a aquellos dioses, y también obviamente, como el gobierno de Roma les ofrecía cierta protección, pues también rendían culto al emperador romano. Entonces el cristiano se veía en el dilema de cómo encontrar trabajo en una de estas industrias que eran las que más proveían de trabajo, y tener que prácticamente alinearse al sistema de ellos. Eso es algo, hermanos, que se sigue sufriendo hoy en día, se ha sufrido a lo largo de la historia. Gremios dedicados a actividades religiosas, y que muchas veces pueden hasta, si no obligar, por lo menos persuadir a las personas que pertenecen a los mismos a practicar lo que ellos hacen, y que no es de acuerdo a lo que Dios aprueba en su palabra. Y otro asunto era el asunto religioso. Obviamente eran religiones paganas, ¿no? Y ahí había todavía una cosa que empeoraba, un elemento que empeoraba aún: los sacrificios a los dioses, las oraciones y las prácticas inmorales como la prostitución, ¿no? Y entonces el cristiano se veía tentado también a esas cosas que eran muy populares dentro de aquella ciudad, ¿no? La iglesia atravesaba por cierta crisis espiritual, aunque también, vamos a ver en un momentito, tenía ciertas cosas que habían hecho bien, e incluso que habían hecho mejor que otra iglesia como la de Éfeso, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Debido a esta situación que se vivía en aquella ciudad, no se esperaba menos de la presentación y los títulos que Cristo usa para sí mismo. Primero que nada, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que es igual a Dios, el que es Dios, no, el que es el único Dios verdadero, Cristo. Y se presentaba de esta forma porque, habiendo tantos dioses en la ciudad, y también rindiéndole culto al César, al emperador romano, Cristo estaba diciendo: ninguno de esos son dioses. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy el único Dios. Usted dirá: pero no se menciona al Padre y al Espíritu Santo. Por supuesto, son las otras dos personas del único Dios verdadero que existe. Pero cualquiera de las tres personas que hable, ellos tres tienen toda la autoridad de Dios, porque son iguales en esencia. Por eso Cristo se presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. No hay Dios fuera de mí. Luego dice también: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Hay dos características que él presenta acá de su persona, que también las encontramos en el capítulo 1, los versos versos 15 y versos 16. Es la última característica del verso 14, capítulo 1. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿De qué me habla acá? Bueno, me habla de que
La mirada de Cristo es penetrante, que nada puede esconderse a su examen. Él lo conoce todo, porque en apariencia Tiatira era una iglesia buena, que posiblemente hasta podían pensar ellos no habían ningún problema en ella, pero habían problemas graves. Entonces Cristo dice, yo lo examino todo, yo lo veo todo. Y aquí también está hablando a los creyentes que podrían tratar de llevar una doble vida. ¿A qué me refiero? Aquellos que en sus trabajos pudieran participar de las festividades paganas de los gremios y a la vez querer tener una vida cristiana asistiendo a la iglesia. Entonces Cristo dice, yo examino todo, yo examino tu vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo conozco tu vida cuando tú cantas, alabas al Señor, cuando dices amén, cuando dices gloria a Dios en la iglesia, pero también cuando estás fuera de ella, cómo te desempeñas en tu casa, en tu hogar, con tu familia, cómo te desempeñas en el trabajo, cómo te desempeñas tú en todo tipo de actividad que haces, que no necesariamente tenga que ver con el aspecto eclesiástico, con la vida de la iglesia. Él está diciendo, nada escapa a mi mirada que es penetrante y nada se puede esconder de ella. Y pie semejante, dice al bronce bruñido. Aquí se refiere a esto. Al tener Cristo toda la capacidad de examinar lo más profundo del corazón, Él tiene también toda la capacidad de juzgar con verdad, con verdadera justicia, lo que Él ve. ¿Por qué? Porque al Señor nadie puede engañarlo. Al Señor nadie puede decirle una cosa tratando de ocultar otras. Él conoce todas las cosas. Para esto vamos a ir al libro de Salmos. Vamos a ver en el libro de Salmos, el Salmo 7, verso 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Quién ve la mente? ¿Quién ve el corazón? Solamente Dios. Por eso es que nuestra conducta debe ser la misma en cualquier lugar donde nos encontremos. Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios dice, ustedes pueden engañar a los hombres, pero yo conozco sus corazones y yo juzgo según sus obras. ¿Por qué? Porque yo veo de dónde provienen esas obras, del corazón, que yo también conozco. Y todo esto lo hace Jesús por la forma en que va a juzgar a la iglesia. Repite, en el verso 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Aquí va a reconocer 6 cosas. Primero que nada, era una iglesia de trabajo. Era una iglesia que se ocupaba en manifestar el amor de Cristo, y todas estas cosas van unidas: las obras, el servicio, el amor, la paciencia, todo va unido. Pero él decía: yo conozco tus obras y yo conozco que esas obras son hechas en amor, son hechas con amor. Me amas y amas al prójimo. Esas obras tienen una buena motivación y yo sé eso. Y fe, y sé que esas obras también manifiestan la fe. Mire qué interesante acá, que se habla de obras y que se habla de fe. Y desde ya lo voy a decir: las obras no salvan, la fe es lo único que salva.
pero las obras dan evidencia de la fe. Lo hemos dicho varias veces. El producto natural, digamos, o sobrenatural sería en este caso de la fe que viene de Dios, son las buenas obras. Es el amor al prójimo. Porque ¿cómo uno puede decir, escribía Juan, que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano a quien sí ve? Entonces la fe en Cristo es lo que viene a producir todo esto que sí se ve. El amor a través de las muestras que se hacen, las obras que son las manifestaciones hacia los demás, y que se hace todo para la honra y la gloria de Dios. Jesús lo dijo: cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. Y servicio. Era una iglesia que tenía ministerios, ¿no? Una iglesia que servía al Señor y también servía al prójimo. Porque hay servicio tanto dentro como fuera de la iglesia. Fíjese, qué interesante esto. El servicio a Dios es para ambas cosas. Para ver cómo nos involucramos a servir dentro de la iglesia y cómo nos involucramos para servir de la iglesia hacia afuera. El servicio es algo que se hace por fe y se hace en amor, produce buenas obras para gloria de Dios y para bendición de otros. Y oiga esto, no para reconocimiento nuestro, no para que los demás nos admiren, sino para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y también dice paciencia. Con paciencia. Mire, la paciencia es el mantenerse firme en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Todo esto, hermanos, todo esto está integrado en el fruto del Espíritu. La paciencia es lo que me hace a mí servir por fe, en amor, haciendo buenas obras, sin juzgar a mi hermano y sin juzgar a nadie más. Yo no lo voy a hacer por competir con otros, ni por juzgar con otros. Al final debemos saber esto: cada quien debe dar cuentas al Señor por sí solo de lo que hace. Uno debe de servir, amar, hacer buenas obras, con esto beneficiar a otros a quienes se lleva la bendición. Pero yo no voy a criticar a otro que no lo hace, ni siquiera me voy a fijar si lo hace o no lo hace. Yo voy a fijarme en lo que Dios pone en mi corazón para yo hacerlo, y hacerlo para el Señor. Y dice finalmente en el verso 29, digamos, las felicitaciones para la iglesia, o la enumeración de las buenas cosas que tiene, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí es a diferencia de Éfeso. En Éfeso dice: has olvidado tu primer amor. Esta iglesia no, ha crecido en amor, y como producto de haber crecido en amor, ha seguido produciendo el servicio, las buenas obras que manifiestan su fe, haciéndolo con más y con más amor cada vez. Es una iglesia que ha progresado, es una iglesia que ha madurado, es una iglesia que ha practicado todo conforme a la voluntad de Dios, y que incluso todo eso ha experimentado un crecimiento dentro de los hermanos. Pareciera ser hasta aquí que todo bien. Mire, si aquí se terminara la carta y luego se trasladara hasta el verso 24 en adelante, por aquí decirlo, 26 en adelante, diríamos, bueno, todo está re bien. Sin embargo, hay un segmento en la carta que no es corto y que va a amonestar a la iglesia por ciertas cosas que la iglesia está permitiendo, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, no es una gran lista de negativos,
son pocas, pero no por ser pocas dejan de tener importancia. No por ser pocas dejan de causar a la iglesia daño. Al contrario, están haciendo un grave daño a la iglesia. Y por eso el Señor viene y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una mujer está haciendo un grave daño a la iglesia. Se le denomina aquí Jezabel porque la comparan con aquella malvada reina que manipulaba a su esposo, ¿no?, y que lo guiaba, ¿no?, a cometer cosas o pecados en Israel, que incluso se había levantado y había ella formado su propio colegio, ¿no?, de profetas, escuela de profetas allá en el Antiguo Testamento, y que había pervertido al pueblo. Aquella mujer que en tiempos de Elías amenazó al profeta Elías, y miren qué poder el que tenía esa mujer, porque infundió temor en el profeta, al punto de llevarlo a un estado de depresión extremo, de querer morirse por el poderío que esta mujer tenía. El pueblo estaba tan seducido en aquel entonces en Israel por las falsedades de esta mujer y sus profetas, que Elías miraba que ya no había fe en Israel. Ya no había fe en Israel. Dios había guardado a algunos, y aquella mujer desvió al pueblo de Israel de la fe en Dios, en su mayor parte. Están teniendo ese problema acá en Tiatira. Jezabel, una mujer. Para empezar, quiero decir esto: cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos principalmente el Nuevo Testamento, estudiamos la eclesiología, o lo que tiene que ver con la iglesia en su organización, en su orden, el Nuevo Testamento no estima el pastorado para mujeres, es para hombres. Podemos leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, la primera carta en el capítulo 3, cuando le da instrucciones para los ancianos, o sea, los obispos, o sea, los pastores, líderes de la iglesia, cómo deben de ser. Y todas las instrucciones que Pablo ahí menciona son para hombres. De hecho, especifica, comenzando, marido de una sola mujer. Dirá, no, empieza con irreprensible, sí. Algunos dicen que irreprensible es una cualidad por sí sola, otros dicen que es la cualidad general y que luego va a enumerar una a una lo que hace a una persona irreprensible. Marido de una sola mujer. Nunca va a encontrar un pasaje en el Nuevo Testamento dirigido a mujeres para el pastorado, que le vayan a decir, las mujeres deben ser mujeres de un solo hombre. Más adelante va a decir también que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? ¿Y quién debe gobernar la casa? ¿Quién debe ser la cabeza del hogar? ¿Quién debe ser el líder en el hogar? El varón. El varón. Para empezar digo eso, sin tocar el tema si la mujer se porta bien o se porta mal, si es Jezabel o es una Lidia. No. Independientemente de eso, el liderazgo pastoral es para el varón. Eso es claro en las enseñanzas del Nuevo Testamento para la iglesia. Aparte de esto de ser una mujer, oiga bien, dice que esa mujer se dice profetiza. Se dice profetiza. Y aquí voy a ver no solamente el caso de la mujer, el caso también de hombres. Porque hoy hay mujeres que se dicen profetizas y hay hombres que se dicen profetas, pero que no enseñan conforme la palabra
de Dios, que están desviando. Y miren, y las características se presentan tal y como las describen acá. ¿Qué es lo que hacen con las congregaciones que siguen esas enseñanzas de falsos profetas y de falsas profetisas? Enseñan, seducen, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseñan y seducen. Mire, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque hoy hay muchos falsos que están enseñando y que están engañando. ¿Cómo se da usted cuenta que son falsos? Hágales un examen si están de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Si sus enseñanzas y sus vidas y su conducta son de acuerdo a la Biblia. Esa es la manera en que usted va a reconocer quién verdaderamente es un siervo de Dios. No cualquiera que se dice siervo de Dios es siervo de Dios. No cualquiera que se dice ministro es ministro de Dios. Todos debemos ser examinados a la luz de lo que la Biblia enseña. Y nuestra enseñanza y nuestro carácter y nuestra conducta debe estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Esa es la clave. No. Entonces, esta mujer, ¿qué enseñaba? ¿Y en qué seducía? Ahora, enseñar y seducir. Mire, ¿qué es seducir? Cuando lo tomamos la palabra seducir, en el ambiente que más se conoce del enamoramiento, cuando una persona seduce a otra, lo que hace es hacer cosas que agraden al otro para ganar la simpatía de ese otro, para atraerle a ese otro, para que haciéndolo sentir bien, se convierta en un seguidor. Por eso es que una de las cosas que mejor manejan los falsos profetas y las falsas profetisas es el trato hacia los demás. A veces yo he compartido con pastores y les digo, miren hermanos, aquí nos han ganado, porque a veces somos hasta poco amables algunos con la gente, reconozcamos eso. Esas personas son muy amables, seducen, y cuando seducen, ¿qué hacen? Se ganan la lealtad de las personas. Y al ganarse la lealtad de las personas, a las personas ya no les importa si están enseñando bien la Biblia o no. Incluso llega a dejar de importarles si su vida es consecuente de acuerdo a la palabra de Dios, si su conducta es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Se están oyendo casos de grandes líderes religiosos, no digo evangélicos porque no son evangélicos, no son cristianos, que han llegado al punto de divorciarse, y hay gente que los ha seguido y que los defiende porque ya no los juzga conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus sentimientos, los cuales esas personas han seducido. Mire, qué importante es tener ese cuidado. Seguramente esta mujer era muy amable. Y si enseñaba, está usando la palabra enseñanza, y su enseñanza era aceptable, es porque caía bien a la gente. Y seguramente esta enseñanza iba marcada con ciertas cosas que a la gente las hacían aceptables. Ahora, ¿cuál era la enseñanza? Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando primero de un libertinaje y segundo de un paganismo, un libertinaje sexual. Ese libertinaje sexual, según los comentaristas, era producto del gnosticismo, de una enseñanza en la cual se decía: el cuerpo es completamente malo y el espíritu es completamente bueno, pero lo que haga el cuerpo no afecta al espíritu, y lo que hace el espíritu no afecta al cuerpo. Entonces, dele rienda suelta a sus placeres, que de todo modo su espíritu no puede contaminarse.
Esa era esa enseñanza. Hagan lo que quieran con su cuerpo, que el espíritu está guardado y no se va a dañar. Recordemos que el hombre es un ser integral. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que pasa al cuerpo afecta al espíritu, afecta al alma. Porque quien verdaderamente es cristiano tiene esta experiencia. Usted no puede cometer pecado sin que se sienta triste. Por muy pequeño que la persona podría calificar un pecado, cuando usted lo comete, usted se siente triste. El Espíritu de Dios, si está en usted, le va a constreñir y le va a guiar al arrepentimiento. Ahora, si la persona no es cristiana, aunque vaya a una iglesia, como no tiene el Espíritu, va a justificar su pecado. No, es que todos los hombres pecamos. Y Dios es un Dios de gracia y siempre perdona. ¿Va que dice, Señor? Perdóname, Señor. Y sigo adelante. Y sigue cayendo y cayendo y cayendo en el mismo pecado. Entonces, fornicar, libertinaje sexual. Y lo otro, cosas sacrificadas a los ídolos. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos que explícitamente el primer concilio en Jerusalén va a prohibir esas cosas. La iglesia estaba creciendo, estaba alcanzando otros lugares, estaba alcanzando a los gentiles, y regresan Pablo y Bernabé con el informe de lo que está pasando. Entonces dice, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los obligamos a circuncidarse, a que guarden la ley mosaica? Y dicen, no, ellos son gentiles, ellos no son judíos. Pero sí les vamos a pedir que hagan estas cosas. Hechos capítulo 15, versículo 28. Estoy leyendo solo la conclusión de a qué llegaron los apóstoles. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cosas de las cuales si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahí hay una prohibición explícita, clara, de no comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, pero dice, entonces Pablo se contradice en 1 Corintios cuando dice, de todo lo que te pongan enfrente comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. No, Pablo no se contradice. Cuando habla aquí cosas sacrificadas a los ídolos, es participar de las fiestas de los ídolos propiamente. Y por eso Pablo luego también decía, si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no te lo comas. No porque te vaya a hacer mal, sino por la conciencia del otro, que va a decir, lo hice participar en la fiesta de los ídolos. Entonces, eso era lo que esta mujer hacía. Pervertía la fe de las personas, haciéndoles participar en ritos paganos. Y vea lo que dice el Señor en el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios es un Dios misericordioso. Miren, hay mucha gente en las iglesias viviendo en pecados escandalosos. Y Dios los tiene ahí para que se arrepientan. Pero la paciencia de Dios no debemos confundirnos. La paciencia de Dios no es para que nos aprovechemos de esa bondad. El tiempo que Dios nos da es para que mientras la persona escuche la palabra, escuche los mensajes, se arrepienta y diga, Señor, perdóname, y cambie su vida. Y cambie su vida. Dios le estaba dando tiempo incluso a aquella mujer que estaba haciendo tanto daño. Dios le estaba dando tiempo a pesar de que estaba desviando a tantas personas. Dios quería que se arrepintiera. Pero, como no quiso, como no lo hizo, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
Aquella cama que le servía para el placer era la misma que Dios iba a usar para el dolor. Y ojo, que ahí está juzgando a la mujer, y no solo a la mujer, sino a los que siguen las enseñanzas de ellos, a los que se van tras las tentaciones que ella les presenta, a los que aceptan sus enseñanzas. Miren, mis hermanos, tanta responsabilidad tiene el que engaña como el que se deja engañar, porque ningún hombre en materia de fe y práctica es autoridad sobre otros hombres. La autoridad es la palabra de Dios, y Dios nos ha dado el entendimiento necesario para venir a ella y encontrar en ella su verdad. Pero muchos siguen enseñanzas de hombres que, aunque a veces tomen su base, porque ellos dicen así, de lo que dice la Biblia, la están torciendo. Pero es responsabilidad de cada aquel que escucha la enseñanza de investigar, de analizar y de encontrar la verdad de Dios en su palabra y no en palabras de hombres. Si no, serán juzgados igual que con aquel que les engaña, igual que con aquel que les ha enseñado falsedades. Mire, hoy ya no tenemos excusa. Biblias hay por millones, versiones hay por millones. Es que esto no lo entiendo, hay comentarios bíblicos, o ahí están los pastores con sana enseñanza. Entonces, el que escucha es responsable de lo que escucha, porque si no, el juicio para aquel que le enseñó mal será igual para él, porque confió en el que le enseñaba y no en la palabra de Dios. Verso 23: y a sus hijos se diré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire, qué interesante esto, qué interesante. Ya había una segunda generación que había sido engañada. Ya los hijos de aquellos engañados estaban siendo engañados. Mis hermanos, qué responsabilidad más grande tenemos como padres de familia, de enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios, de guiarlos en sana doctrina. No en emociones. Es que los jóvenes necesitan emociones. Es que los jóvenes necesitan esto. Los jóvenes necesitan, ¿sabe qué necesitan los jóvenes? Palabra de Dios. Palabra de Dios necesitan los jóvenes. Y palabra de Dios tal y como está escrita. Es que si no se van a ir, no es responsabilidad suya que se vayan, es del Espíritu Santo. Y el que guía al Espíritu Santo, que inspiró la palabra, hermanos, se conjugan espíritu y palabra para hacer la obra en el corazón de los jóvenes. No se van a ir, se lo aseguro. Enséñeles palabra de Dios. Enséñeles a que lean la Biblia. Enséñeles a que estudien la Biblia y se mantengan firmes en lo que Dios enseña. Hoy hay grupos de jóvenes que lo que los tiene en las iglesias son la emoción. Quítele la música, quítele los juegos, quítele lo recreativo y déjelo solo con la palabra de Dios. Y ahí va a encontrar quienes verdaderamente están en el Señor. Ya había sido engañada una segunda generación. Y saben, pueden tener la apariencia de cristianos, pero ahí dice el Señor, el que se identificó, el que tiene ojos como llama de fuego, dice, escudriña la mente y el corazón. Escudriña la mente y el corazón. Conoce todo, aún lo más íntimo, lo que no hablamos, Dios lo sabe. Él lo conoce. Y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, señal de juicio, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y así ha sido siempre.
Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo, en su capítulo 16 y versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí mismo en el libro que estamos estudiando, en el libro de Apocalipsis, vamos a ir un poco adelante del mismo. Apocalipsis capítulo 20, verso 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14 y 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora mire, dice: pastor, entonces la salvación es por obras. No, es por fe. Pero la fe sin obras, que dice Santiago, es muerta. ¿Qué significa? No existe. Mire, ninguno que verdaderamente tenga una fe genuina en Cristo puede decir que no va a hacer buenas obras. Todo aquel cuya fe es genuina, es verdadera, produce buenas obras para gloria de Dios. Porque si bien es cierto que en Efesios 2, 8 y 9 deja muy en claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe, porque dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Es por fe, es por gracia, no es por obras. Pero ¿qué dice el verso 10? Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo? Te salvas solamente por fe, y producto de esa fe vendrán tus buenas obras. Cristo va a juzgar por la fe manifestada en buenas obras, y no es salvación por obras. Verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlos hasta que yo venga. En la iglesia habían personas que no se habían contaminado con esa doctrina. En la iglesia habían personas que se habían mantenido firmes y fieles a la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, ¿no? Y fíjese qué interesante, ahí me hace mención de los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto, hermanos, es delicado, porque hoy escucho predicadores que dicen: miren, lo que les voy a enseñar es muy profundo. Tengan cuidado cuando oye eso. Cuando alguien le vaya a enseñar algo muy profundo, él prácticamente le está diciendo: es algo que solo Dios me ha revelado a mí y usted no lo puede llegar a saber. Eso no es verdad. Que si Dios nos ha dado dones de enseñanza y de predicación, es cierto, pero el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y cualquier persona que bajo el señorío de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo se dedica al estudio, ahí sí, al estudio profundo de la palabra, puede y va a llegar a conocer la verdad. Los pastores tenemos la responsabilidad esa, de estudiar con profundidad las Escrituras para enseñarlas a otros. Pero cada creyente y todo creyente es responsable de hacer lo mismo por su bien, para no dejarse engañar y para que no venga alguno diciéndole que son profundidades de Dios y realmente son profundidades de Satanás. Por eso es que hay mucha falsa doctrina hoy, enseñada como revelación fresca, enseñada como exclusiva para este hombre que les puede dar cobertura, y que Dios me va a seguir revelando a mí para que le revele a ustedes, cuando Dios ya ha revelado todo
Por eso el mismo más adelante va a decir: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice, no hay más. Ya lo revelé, ya está en la palabra. Es todo lo que tienen ustedes que leer, estudiar, conocer y obedecer. No hay revelación nueva. Todo está en la Biblia. La Biblia es suficiente. Cuando alguien le diga: es que es algo nuevo, algo profundo que Dios me reveló, ¿y dónde lo dice la Biblia? Ah, no, es que no está en la Biblia. Entonces no es de Dios. Se jactaban esas personas de esa profundidad de enseñanza. ¿Pero de dónde venía? De Satanás. Y lo hacían pasar como que sí venía de Dios. Ahora, quiero decir, ¿cuál era la falta de la iglesia de Tiatira aquí? Voy a regresarme un poco para decirles. Dice, cuando empieza en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que toleras. Que toleras. La iglesia no debe tolerar la falsa enseñanza, las falsas prácticas, ni los pecados, ni siquiera en aras de la unidad. Hoy se escucha mucho: pastores, unámonos. Unámonos, pastores. Pero ¿bajo qué autoridad? No, ninguna. Lo que tú quieras creer, créelo y practícalo. Lo que yo quiera creer, lo creo y lo practico. Eso no es verdadera unidad. La unidad viene cuando concordamos en lo que la palabra de Dios enseña. Y en madurez, reunámonos y estudiemos lo que la Biblia dice. Y discutamos en amor. Y saquemos esas conclusiones. Y veamos qué dice Dios. Si lo que usted como pastor está practicando es falso, o lo que yo estoy practicando estoy equivocado también y es falso, corrijamos. ¿Seríamos capaces de hacerlo? ¿O seríamos intolerantes como sucedió en la Reforma hace ya más de 500 años y expulsaron a Martín Lutero, que estaba peleando porque le explicaran los fundamentos de ciertas prácticas en la iglesia que él veía no estaban conforme a la Biblia? ¿Podríamos unirnos bajo esa premisa, respetando lo que la palabra de Dios enseña, y al respetarlo y aceptarlo decir: entonces dejo las prácticas que he aprendido de otros porque no tienen el respaldo de la Biblia? Ni siquiera en aras de la unidad la verdad debe ser sacrificada. Nunca la verdad debe ser sacrificada por decir promovamos la unidad. No se debe tolerar la enseñanza falsa. No se debe tolerar el pecado. No se debe tolerar el paganismo. Y sí, mis hermanos, el paganismo, la idolatría, la hechicería ha entrado en iglesias, en algunas iglesias llamadas evangélicas. Júzguese cada uno a la luz de las Escrituras. Verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Habla acá, hay distintas interpretaciones. Algunos hablan de que puede ser un gobierno terrenal, ¿no? Y otros hablan de que es el gobierno de Cristo en el milenio, ¿no? Que junto con Él nosotros también reinaremos. Que junto también nosotros con Él reinaremos y tendremos el poder. La vara de hierro es el poder. Y el paganismo será quebrantado, ¿no? Y Cristo vendrá con esa autoridad del Padre también a establecerse como el Rey que juzga, ya no como el Hijo de Dios que salva, sino como el Rey que juzga. Y los suyos con Él reinarán con Él. Eso es lo que Él promete a los suyos. Y la estrella de la mañana es precisamente, habla de esa promesa, que es lo primario antes del sol de justicia, ¿no? Que también se identifica con Cristo. Y Cristo también es identificado como la estrella de la mañana. Su propia
presencia en nosotros, su propia persona en nosotros, que ya lo tenemos, pero que se manifestará de una manera plena en el tiempo de su venida. Pero claro, tenemos que pasar por pruebas y por luchas, por dificultades. En este mundo las tendremos en todo tiempo, pero Dios quiere que nos mantengamos fieles a Él. Cristo quiere que no desmayemos, y Cristo quiere que también nosotros podamos ser personas que no toleremos el pecado y no participemos de aquellas cosas que el mundo ofrece. No participemos en ninguna forma del paganismo, no participemos en ninguna forma de todo aquello que ofende a Dios. Y la fórmula que aquí se convierte al final, fíjese, las primeras 3 cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo tenía antes de la promesa, ahora lo tiene al final, y así va a seguir en las otras 3 cartas. Y habla obviamente de la exhortación. Estemos atentos, no nos durmamos, no desmayemos, no toleremos. No pensemos, hermanos, que porque tenemos algunas cosas buenas, Dios no pueda reprocharnos nada, sino que aquellas cosas que podamos ver en nuestras propias congregaciones que ofenden a Dios, juzguémoslas, llamemos a un arrepentimiento y vivamos rectamente delante de Dios. El Señor nos ha llamado a una vida de santidad. Para eso nos ha apartado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos mejores que otros, pero sí debemos ser diferentes, porque la diferencia la hace Cristo en nuestras vidas. No para jactarnos nosotros, al contrario, para compadecernos de otros y llevarles el mensaje de esperanza, y que en su gracia Dios haga la obra que hizo en nosotros, de salvarnos y de darnos el privilegio de ser sus hijos, amando al prójimo, aún aquel que está en pecado, para hacerle un llamado al arrepentimiento y que su vida pueda ser transformada en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas para poder cumplirla y poder llamar a otros a la fe en ti. Que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y que Él mismo nos guíe cada día para hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos. Oramos por aquellos creyentes, misioneros tuyos en países en peligro. Sabemos que hay países en los cuales la iglesia está sufriendo la persecución del siglo I. Ten misericordia de tus hijos que proclaman tu mensaje y toca los corazones de sus enemigos para que ellos también se arrepientan y se conviertan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Iglesia, mantengámonos fieles al Señor.